Era una tarde lluviosa de septiembre de 2019, cuando Carmen Rodríguez, una azafata veterana de Aeroméxico con 25 años de servicio, caminó nerviosa hacia las oficinas de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México. En sus manos temblorosas llevaba un sobre amarillento que había guardado durante 18 años, conteniendo secretos que cambiarían para siempre uno de los casos más misteriosos de la aviación mexicana. «Señor fiscal», dijo Carmen al funcionario que la recibió, «vengo a confesar algo sobre el vuelo AM-447 del 11 de septiembre de 2001. Algo que debía haber dicho hace 18 años, pero no tuve el valor». El fiscal Roberto Mendoza, especializado en casos de personas desaparecidas, sintió un escalofrío al escuchar la fecha. El vuelo AM-447 era legendario en los círculos de investigación criminal mexicana. Era el vuelo donde había desaparecido misteriosamente Sebastián Morales, un niño de 7 años que viajaba solo de Cancún a Ciudad de México y cuyo paradero nunca había sido determinado. «Señora Rodríguez», dijo el fiscal cuidadosamente, «¿usted trabajó en ese vuelo?» «Sí», respondió Carmen, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Y sé exactamente qué pasó con Sebastián Morales. He vivido con esta culpa durante 18 años, pero ya no puedo más». Pero para entender la magnitud de lo que Carmen estaba a punto de revelar, necesitamos regresar a ese día trágico de septiembre de 2001, cuando un niño pequeño abordó un avión en Cancún y simplemente se desvaneció en el aire. El 11 de septiembre de 2001 amaneció despejado y caluroso en Cancún, Quintana Roo. Era un martes como cualquier otro en el aeropuerto internacional, con turistas regresando a sus países de origen después de vacaciones en la Riviera Maya. Pero ese día quedaría marcado para siempre en la historia, no solo por los eventos que sacudirían al mundo en Nueva York, sino también por un misterio que comenzaría en territorio mexicano. Sebastián Morales, un niño de 7 años con cabello castaño oscuro y ojos brillantes, había pasado 2 semanas de vacaciones con sus abuelos maternos en Cancún. Sus padres, Carlos y María Morales, vivían en Ciudad de México, donde Carlos trabajaba como ingeniero en Pemex, y María como maestra de primaria en una escuela del sur de la capital. Sebastián era un niño muy maduro para su edad, recordaría su madre María años después. Era independiente, inteligente y viajaba solo frecuentemente entre Cancún y Ciudad de México para visitar a sus abuelos. Nunca habíamos tenido problemas. Esa mañana, los abuelos de Sebastián, don Fernando y doña Rosa Jiménez, lo acompañaron al aeropuerto de Cancún para el vuelo de las 2:30 p.m. que lo llevaría de regreso a casa. El vuelo AM-447 era una ruta regular que Sebastián había tomado al menos 6 veces anteriormente, siempre bajo el programa de menor no acompañado de la aerolínea. Sebastián conocía bien el procedimiento, explicó don Fernando a los investigadores días después. Sabía que tenía que quedarse con la azafata asignada, que no podía levantarse sin permiso, y que sus padres lo estarían esperando en Ciudad de México. En el aeropuerto de Cancún, Sebastián fue entregado oficialmente a Carmen Rodríguez, la azafata principal del vuelo AM-447. Carmen, con 7 años de experiencia en ese momento, había manejado cientos de menores no acompañados y conocía perfectamente los protocolos de seguridad. «El niño me pareció normal», declaró Carmen en su informe inicial de 2001. «Estaba tranquilo, llevaba una mochila con juguetes y libros y me dijo que tenía hambre porque quería comer en el avión». A las 2:30 p.m. exactamente, el vuelo AM-447 despegó del aeropuerto de Cancún con destino a Ciudad de México.
Era un Boeing 737-800 con capacidad para 189 pasajeros, ese día ocupado por 156 personas, incluyendo la tripulación. Sebastián fue ubicado en el asiento 12A, junto a la ventana, como era protocolo para menores no acompañados. El vuelo transcurrió normalmente durante la primera hora. Sebastián había almorzado, había leído un libro de dinosaurios que llevaba en su mochila y había hecho algunos dibujos en un cuaderno. Carmen lo verificó cada 15 minutos, como mandaba el protocolo. Pero a las 3:45 p.m., cuando Carmen se acercó al asiento 12A para el chequeo rutinario, encontró algo que la heló la sangre. El asiento estaba vacío. Al principio pensé que había ido al baño, reconstruyó Carmen en su declaración original. Pero verificé ambos baños y no estaba ahí. Busqué por toda la cabina pensando que se había movido a otro asiento, pero no lo encontré en ningún lado. Carmen inmediatamente alertó al resto de la tripulación. El capitán Jorge Hernández, un piloto veterano con 20 años de experiencia, ordenó una búsqueda completa de la aeronave mientras mantenía el vuelo en ruta. Revisamos cada asiento, cada baño, cada compartimento de equipaje, la cocina, el área de tripulación, reportó el copiloto Miguel Torres. Era imposible que un niño de 7 años se escondiera en algún lugar del avión sin que lo encontráramos. Pero Sebastián Morales había desaparecido completamente. El capitán Hernández se enfrentó a una situación sin precedentes en su carrera. Un menor no acompañado había desaparecido misteriosamente de un avión en vuelo, a 35.000 pies de altura y viajando a 900 kilómetros por hora. Torre de control, habla AM-447. Transmitió el capitán Hernández a las 4:15 p.m. Tenemos una emergencia. Un menor no acompañado ha desaparecido de la cabina durante el vuelo. Solicitamos prioridad para aterrizaje inmediato. La respuesta del control de tráfico aéreo reflejó la incredulidad que todos sentían. AM-447, ¿puede repetir? ¿Confirma que un pasajero ha desaparecido durante el vuelo? Afirmativo, Torre. Menor de 7 años, asiento 12A. Hemos realizado búsqueda completa de la aeronave sin resultados. Requiero aterrizaje de emergencia en Ciudad de México. El vuelo AM-447 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 4:45 p.m., 45 minutos antes de lo programado. Inmediatamente fue rodeado por vehículos de emergencia, unidades de la Policía Federal y equipos de investigación de la aerolínea. En la sala de espera, Carlos y María Morales observaban con horror creciente el despliegue de emergencia alrededor del avión que debía traer a su hijo. Sabíamos que algo terrible había pasado, recordaría Carlos años después. Cuando vimos todas las sirenas y vehículos de policía, supimos que no era algo normal. La búsqueda del avión en tierra confirmó lo imposible. Sebastián Morales no estaba a bordo. Un niño de 7 años había desaparecido literalmente en el aire durante un vuelo comercial. El comandante de la Policía Federal, Raúl Gutiérrez, tomó control inmediato de la investigación. Con 25 años de experiencia en casos complejos, nunca había enfrentado algo así. La física básica nos dice que es imposible que alguien desaparezca de un avión en vuelo, declaró el comandante Gutiérrez a los medios esa misma noche. Pero tenemos 156 testigos, incluyendo la tripulación, que confirman que el niño abordó el avión en Cancún y no estaba cuando aterrizamos en Ciudad de México. La investigación inicial se enfocó en verificar cada detalle del vuelo. Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Cancún confirmaron que Sebastián había abordado el avión a las 2:15 p.m. Los registros de la aerolínea mostraban que había sido registrado correctamente como menor no acompañado. Revisamos cada centímetro del avión con equipos especializados, reportó el ingeniero aeronáutico Luis Peña. Compartimentos de carga, sistemas de ventilación, estructuras internas, todo.
No hay ningún lugar donde un niño pueda esconderse o donde pueda haber caído accidentalmente. La hipótesis más obvia era que Sebastián nunca había abordado realmente el vuelo, pero las evidencias contradecían esta teoría. Múltiples testigos confirmaron haberlo visto en el avión durante la primera hora del vuelo. Yo estaba sentado en el asiento 11C, declaró el pasajero Roberto Fuentes. El niño estaba justo detrás de mí. Lo vi comiendo, dibujando, hablando con la azafata. Definitivamente estaba en el avión. La azafata Carmen Rodríguez fue interrogada extensivamente durante los días siguientes. Su versión de los eventos fue consistente. Había verificado a Sebastián regularmente, la última vez a las 3:30 p.m. cuando le ofreció algo de beber. A las 3:45 fui a verificarlo nuevamente y el asiento estaba vacío, repitió Carmen múltiples veces durante los interrogatorios. Su mochila seguía ahí. Su libro estaba abierto en la bandeja, pero él había desaparecido. Los investigadores examinaron cada teoría posible. Teoría 1. Secuestro por otro pasajero. Todos los 156 pasajeros fueron investigados exhaustivamente. Ninguno tenía antecedentes criminales relevantes, y múltiples testigos confirmaron que nadie había interactuado de manera sospechosa con Sebastián. Teoría 2. Accidente en el baño. Ambos baños fueron desmontados completamente. No había evidencia de que Sebastián hubiera estado ahí, y los sistemas de drenaje fueron verificados. Era imposible que un niño cayera por el sistema de desecho. Teoría 3. Caída accidental. Un análisis técnico completo confirmó que todas las puertas y escotillas de emergencia estaban selladas y no habían sido abiertas durante el vuelo. Los sensores de presión no mostraron ninguna anomalía. Teoría 4. Escondite en el avión. Equipos especializados desmontaron literalmente secciones del avión. Cada compartimento fue inspeccionado con cámaras y perros entrenados. No había ningún espacio donde un niño pudiera esconderse. Después de 2 semanas de investigación intensiva, las autoridades se vieron forzadas a admitir lo inconcebible. Sebastián Morales había desaparecido de un avión comercial en vuelo sin dejar rastro alguno. Este caso desafía todas las leyes de la física y la lógica, declaró el fiscal general en una conferencia de prensa. Pero los hechos son indiscutibles. Un niño abordó ese avión y no estaba cuando aterrizó. La familia Morales quedó destrozada. Carlos dejó su trabajo en Pemex para dedicarse completamente a buscar a su hijo. María desarrolló depresión severa y tuvo que ser hospitalizada. Los abuelos de Sebastián se culpaban por haberlo puesto en el avión. No entendemos cómo puede desaparecer un niño de un avión, decía María en entrevistas televisivas. Solo queremos saber qué pasó con nuestro hijo. El caso se volvió internacional cuando los medios comenzaron a compararlo con otros misterios de la aviación. Programas de televisión de Estados Unidos, España y otros países cubrieron la historia del niño que desapareció en el aire. Las teorías conspirativas proliferaron. Algunos hablaban de abducciones extraterrestres, otros de experimentos gubernamentales secretos. Algunos incluso sugerían que Sebastián había sido transportado a otra dimensión. Pero la investigación oficial continuó por meses, liderada ahora por un equipo conjunto de la Fiscalía General, la Policía Federal y expertos internacionales en aviación. Hemos consultado con las mejores mentes en aviación, física y investigación criminal del mundo, declaró el comandante Gutiérrez 6 meses después del incidente. Nadie puede explicar cómo un niño desaparece de un avión en vuelo. Los protocolos de seguridad para menores no acompañados fueron completamente revisados después del caso. Ahora requerían verificaciones cada 10 minutos, pulseras de identificación con GPS y asientos especiales cerca de la tripulación.
Aeroméxico implementó nuevas medidas que incluían cámaras de seguridad dirigidas específicamente a los asientos de menores no acompañados, pero estas medidas llegaron demasiado tarde para Sebastián. Carmen Rodríguez fue suspendida temporalmente durante la investigación, pero finalmente fue reinstalada cuando no se encontró evidencia de negligencia. Sin embargo, nunca volvió a trabajar con menores no acompañados. Ese caso me atormentó durante años, admitiría Carmen más tarde. No podía explicar cómo había perdido a un niño en un espacio tan pequeño como un avión. A medida que pasaron los años, el caso de Sebastián Morales se convirtió en leyenda urbana. Se escribieron libros, se hicieron documentales y se crearon sitios web dedicados a teorías sobre su desaparición. Cada año, en el aniversario de la desaparición, la familia Morales organizaba vigilias esperando noticias. Carlos contrató investigadores privados, consultó videntes y siguió cada pista por más improbable que fuera. Mientras no encontremos su cuerpo, voy a seguir creyendo que está vivo en algún lugar, declaraba Carlos cada año en las entrevistas de aniversario. María nunca se recuperó completamente. Dejó de enseñar y se dedicó a organizaciones de familias de niños desaparecidos. Su matrimonio con Carlos no sobrevivió el estrés y se divorciaron en 2005. En 2010, 9 años después de la desaparición, el caso fue oficialmente declarado frío por las autoridades. Sebastián Morales fue declarado legalmente muerto, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Pero Carmen Rodríguez nunca pudo olvidar. Durante 18 años, llevó el peso de un secreto que la consumía por dentro. Había intentado hablar varias veces, pero el miedo la detenía. Miedo a las consecuencias legales, miedo a la reacción de la familia, miedo a admitir su propia culpa. En 2019, cuando Carmen se acercaba a su jubilación, finalmente decidió que era hora de decir la verdad. El cáncer que le habían diagnosticado le hizo darse cuenta de que no podía llevar este secreto a la tumba. «He vivido 18 años en el infierno», le dijo Carmen al fiscal Mendoza en esa tarde lluviosa de septiembre. «Sé que lo que hice estuvo mal, pero era joven, tenía miedo y no sabía qué hacer». «Señora Rodríguez», dijo el fiscal cuidadosamente, «¿qué fue exactamente lo que pasó en el vuelo AM-447? Carmen respiró profundamente y comenzó a contar la verdad que había ocultado durante 18 años. «Sebastián no desapareció en el aire», dijo con voz quebrada. «Yo sé exactamente qué pasó con él, porque yo estaba ahí cuando sucedió». El fiscal Mendoza sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Después de 18 años, finalmente iban a conocer la verdad sobre uno de los misterios más grandes de México. «Cuénteme todo», dijo el fiscal, activando la grabadora. Desde el principio, Carmen cerró los ojos y comenzó a revelar el secreto que había guardado por casi 2 décadas, un secreto que cambiaría para siempre la comprensión del caso que había obsesionado a un país entero. La verdad sobre Sebastián Morales estaba a punto de salir a la luz, y era más perturbadora de lo que nadie había imaginado. La sala de interrogatorios de la Fiscalía General nunca había sido testigo de una confesión como la que Carmen Rodríguez estaba a punto de hacer. Mientras las cámaras grababan y el fiscal Roberto Mendoza tomaba notas, Carmen abrió el sobre amarillento que había guardado durante 18 años y comenzó a revelar la verdad más perturbadora sobre el vuelo AM-447. «Antes de empezar», dijo Carmen con voz temblorosa, «quiero que entiendan que yo era diferente en 2001. Tenía 28 años, acababa de divorciarse, tenía deudas enormes y estaba desesperada por dinero. Eso no justifica lo que hice, pero explica por qué lo hice.
El fiscal Mendoza asintió, preparándose para escuchar una historia que sabía cambiaría todo lo que creían saber sobre el caso más misterioso de la aviación mexicana. Señora Rodríguez, dijo el fiscal, cuénteme exactamente qué pasó en el vuelo AM-447 el 11 de septiembre de 2001. Carmen respiró profundamente y comenzó su relato. Todo comenzó 3 días antes del vuelo, el 8 de septiembre. Yo estaba en el bar del hotel donde me hospedaba la tripulación en Cancún cuando un hombre se me acercó. Se presentó como Roberto Silva, dijo que era empresario y comenzó a conversar conmigo. Carmen sacó una fotografía del sobre. Un hombre de aproximadamente 45 años, bien vestido, con cabello oscuro y una sonrisa que ahora, 18 años después, le daba escalofríos. Roberto parecía muy interesado en mi trabajo, continuó Carmen. Me preguntó sobre los protocolos de seguridad, sobre los menores no acompañados, sobre las rutas que volaba. Al principio pensé que era solo curiosidad, pero ahora entiendo que me estaba estudiando. ¿Qué tipo de preguntas le hacía específicamente? Preguntaba cosas como cuántas veces verificaba a los menores durante el vuelo, si había cámaras en la cabina, qué documentación se requería para que un niño viajara solo. También preguntó sobre el proceso de entrega de los niños en el aeropuerto de destino. Carmen explicó que Roberto Silva había sido muy persuasivo y generoso. Le había pagado todas sus bebidas esa noche y le había ofrecido dinero para información general sobre procedimientos de aerolínea. Me ofreció 50,000 pesos solo por responder sus preguntas, admitió Carmen. Yo estaba en bancarrota por mi divorcio. Esa cantidad de dinero resolvería todos mis problemas. ¿Y usted aceptó? Al principio solo iba a responder preguntas generales. Pero entonces, Roberto me hizo una propuesta específica que cambió todo. Carmen pausó, claramente luchando con lo que estaba a punto de revelar. Roberto me dijo que tenía un sobrino que necesitaba viajar urgentemente de Cancún a Ciudad de México, pero que había problemas legales con la custodia. Me pidió que, si su sobrino abordara mi vuelo, lo ayudara a desaparecer de los registros. El fiscal Mendoza se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa exactamente desaparecer de los registros? Roberto me explicó que el niño viajaría con documentos falsos como menor no acompañado, pero que en realidad su verdadero padre lo estaría esperando en Ciudad de México. Me pidió que reportara al niño como perdido durante el vuelo para evitar que las autoridades lo entregaran a la persona equivocada. ¿Y cuánto le pagó por esto? Carmen bajó la cabeza avergonzada. 200,000 pesos. Más dinero del que había visto en mi vida. La confesión de Carmen revelaba una conspiración mucho más compleja de lo que los investigadores habían imaginado. No había sido una desaparición misteriosa, sino un plan cuidadosamente orquestado para sacar ilegalmente a un niño del país. Señora Rodríguez, continuó el fiscal, ¿sabía usted que el niño en cuestión era Sebastián Morales? No, respondió Carmen firmemente. Roberto me dijo que su sobrino se llamaría Miguel Silva en los documentos de vuelo. Solo cuando vi las noticias después me di cuenta de que el niño real que había desaparecido se llamaba Sebastián Morales. Carmen explicó que había asumido que Roberto había cancelado el plan cuando no apareció ningún Miguel Silva en la lista de pasajeros. Pero la realidad era mucho más siniestra. Ahora entiendo que Roberto había usado información real de Sebastián Morales para planear el secuestro, dijo Carmen. De alguna manera sabía que Sebastián viajaría ese día como menor no acompañado. El fiscal mostró a Carmen fotografías de Sebastián Morales de 2001. ¿Reconoce a este niño? Carmen estudió las fotos y asintió lentamente. Sí, es el niño que estaba en el asiento 12A,
Pero yo pensé que era un menor no acompañado normal hasta que... ¿Qué? Hasta que Roberto Silva apareció en el avión. Esta revelación hizo que el fiscal casi saltara de su asiento. Roberto Silva estaba en el vuelo AM-447. Sí, confirmó Carmen. Estaba en el asiento 18B, registrado bajo el nombre de Carlos Méndez. Lo reconocí inmediatamente, pero él me hizo señas de que no lo reconociera. Carmen describió cómo, aproximadamente una hora después del despegue, Roberto Silva se había acercado a ella discretamente en la cocina del avión. Me dijo que el plan había cambiado, recordó Carmen, que en lugar de reportar al niño como perdido, necesitaba que lo ayudara a sacarlo físicamente del avión durante el vuelo. ¿Cómo es posible sacar a alguien de un avión durante el vuelo? Carmen sacó más documentos del sobre, diagramas detallados del Boeing 737-800 que mostraban compartimentos de carga y sistemas de ventilación. Roberto había estudiado el avión meticulosamente, explicó Carmen. Me mostró estos diagramas y me explicó que había una forma de acceder al compartimento de carga presurizado desde la cabina de pasajeros. Los planos mostraban una escotilla de acceso de emergencia ubicada debajo del piso de la cabina, cerca de los asientos centrales. Según Roberto, esta escotilla podía abrirse durante el vuelo sin afectar la presurización de la cabina principal. Roberto me dijo que tendría un cómplice esperando en el compartimento de carga, continuó Carmen. El plan era pasar al niño a través de la escotilla y esconderlo en el compartimento hasta que aterrizáramos. ¿Y usted accedió a este plan? Carmen comenzó a llorar. Estaba aterrorizada. Roberto me mostró fotos de mi apartamento, de mi carro, de mi familia. Me dijo que si no cooperaba me pasaría algo terrible, pero también me prometió 500,000 pesos adicionales. El fiscal Mendoza comenzó a entender la magnitud de la operación criminal. Describa exactamente cómo ejecutaron el plan. Carmen se secó las lágrimas y continuó con su relato. A las 3:30 p.m., Roberto me dio una señal. Fui al asiento 12A y le dije a Sebastián que necesitaba acompañarme a la cocina porque había un problema con su comida. El niño era muy obediente y vino conmigo sin hacer preguntas. ¿Qué pasó entonces? En la cocina, Roberto estaba esperando con un frasco pequeño y un pañuelo. Le dijo a Sebastián que era un doctor y que necesitaba que oliera una medicina especial para el mareo. Sebastián confió en él porque yo estaba ahí. Carmen describió cómo Roberto había usado cloroformo para sedar a Sebastián rápidamente. El niño se había desmayado en segundos. Roberto había cronometrado todo perfectamente, explicó Carmen. Sabía que tendríamos exactamente 15 minutos antes de mi próxima verificación de pasajeros. Trabajando juntos, Carmen y Roberto habían abierto la escotilla de acceso al compartimento de carga. Como Roberto había predicho, el compartimento estaba presurizado y un hombre los esperaba ahí. Puede describir al cómplice en el compartimento de carga. Era más joven que Roberto, tal vez de 30 años. Tenía equipo médico con él, tanques de oxígeno, mantas térmicas. Parecía saber lo que estaba haciendo. Carmen observó horrorizada cómo pasaban el cuerpo inconsciente de Sebastián al compartimento de carga, donde el cómplice inmediatamente comenzó a monitorear sus signos vitales. Roberto me aseguró que el niño estaría seguro, dijo Carmen. Me dijo que lo mantenerían sedado y con oxígeno durante el resto del vuelo. ¿Y después del aterrizaje? Roberto me explicó que tenía gente trabajando en el aeropuerto de Ciudad de México, que sacarían al niño del compartimento de carga antes de que fuera inspeccionado. Carmen admitió que después de entregar a Sebastián, había regresado a la cabina de pasajeros y había continuado con sus deberes normales. Cuando llegó el momento de la verificación de las 3:45 p.m., reportó que Sebastián había desaparecido de su asiento. Actué sorprendida y preocupada, confesó Carmen.
pero sabía exactamente dónde estaba Sebastián. El fiscal Mendoza estudió los documentos que Carmen había presentado. Los diagramas del avión eran técnicamente precisos y el plan descrito era, aunque criminal, mecánicamente factible. Señora Rodríguez, ¿por qué decidió confesar ahora, después de 18 años? Carmen explicó que múltiples factores habían contribuido a su decisión. Su diagnóstico de cáncer la había hecho reexaminar su vida. También había visto documentales recientes sobre el caso que mostraban el sufrimiento continuo de la familia Morales. Pero la razón principal, dijo Carmen, fue que en 2018 vi a Roberto Silva en las noticias. Carmen mostró al fiscal un recorte de periódico de 2018. La foto mostraba a un hombre de aproximadamente 62 años siendo arrestado por dirigir una red internacional de tráfico de personas. Su nombre real es Roberto Vázquez Herrera, explicó Carmen. Fue arrestado en Colombia por dirigir una organización que secuestraba niños en México y los vendía a familias en Estados Unidos y Europa. El artículo describía a Vázquez como el líder de una sofisticada red criminal que había estado operando desde finales de los años 90. La organización se especializaba en secuestrar niños de familias mexicanas de clase media y venderlos a través de adopciones falsas internacionales. Cuando vi su foto en las noticias, entendí que Sebastián no había sido reunido con su verdadero padre como Roberto me había dicho, explicó Carmen. Había sido vendido como parte de una red de tráfico de personas. El fiscal Mendoza inmediatamente contactó a las autoridades colombianas para verificar la información sobre Roberto Vázquez Herrera. Lo que descubrieron confirmaría los peores temores sobre el destino de Sebastián Morales. Vázquez había sido arrestado en Bogotá en noviembre de 2018 como parte de una operación internacional coordinada entre México, Colombia, Estados Unidos y varios países europeos. Las investigaciones revelaron que su organización había traficado con más de 200 niños durante un período de 20 años. Vázquez había perfeccionado el método de secuestrar niños durante situaciones de viaje, explicó el agente de Interpol David Chen durante una videoconferencia con el fiscal Mendoza. Usaba empleados corruptos de aerolíneas, estaciones de autobús y hoteles para identificar y secuestrar objetivos. Los archivos confiscados de Vázquez incluían registros detallados de sus operaciones, incluyendo referencias específicas a la Operación Aérea Mexicana de septiembre de 2001. Encontramos documentos que confirman que Sebastián Morales fue trasladado a una casa segura en Ciudad de México inmediatamente después del vuelo, reportó el agente Chen. Desde ahí fue llevado a Estados Unidos con documentos falsificados. Pero la información más impactante estaba aún por venir. Tenemos registros que sugieren que Sebastián fue vendido a una familia en California bajo el nombre de Samuel Morrison, continuó el agente Chen. La familia creía que estaban adoptando legalmente a un huérfano mexicano. El fiscal Mendoza sintió una mezcla de horror y esperanza. Después de 18 años, finalmente tenían una pista sobre el paradero de Sebastián Morales. Si la información era correcta, el niño que había desaparecido a los 7 años ahora sería un hombre de 25 años viviendo en California. ¿Hay alguna forma de rastrear a esta familia adoptiva?, preguntó el fiscal. Estamos trabajando con el FBI para localizar los registros, respondió el agente Chen. Pero muchos de estos documentos fueron falsificados o destruidos. Va a requerir una investigación extensiva. Carmen escuchó esta información con una mezcla de alivio y culpa abrumadora. Al menos sabemos que posiblemente esté vivo, murmuró. Durante todos estos años temí que lo hubieran matado. El fiscal Mendoza organizó inmediatamente una reunión con la familia Morales para informarles sobre los nuevos desarrollos. Carlos Morales
ahora de 55 años y remarried, recibió la noticia con incredulidad. ¿Están diciendo que mi hijo ha estado vivo todos estos años?, preguntó Carlos, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Que ha estado viviendo en Estados Unidos pensando que es otra persona? Es posible, respondió cuidadosamente el fiscal, pero necesitamos verificar la información antes de tener certeza. María Morales, quien había luchado con depresión y problemas de salud mental durante 18 años, fue hospitalizada brevemente debido a la conmoción emocional de las noticias. Mientras las autoridades trabajaban para verificar el paradero de Sebastián, Carmen Rodríguez enfrentó las consecuencias legales de su confesión. Fue arrestada por complicidad en secuestro, obstrucción de la justicia y asociación delictuosa. Entiendo que debo pagar por lo que hice, dijo Carmen durante su procesamiento, pero espero que mi confesión ayude a reunir a Sebastián con su verdadera familia. La investigación también se expandió para incluir a otros empleados de Aeroméxico que podrían haber estado involucrados. Los registros de personal de 2001 fueron exhaustivamente revisados y varios empleados fueron interrogados sobre posibles conexiones con Vázquez. El caso tomó un giro internacional cuando el FBI confirmó que tenían registros de un Samuel Morrison, que había sido adoptado en California en 2002 por una familia llamada Henderson. Los registros muestran que Samuel Morrison fue adoptado por Robert y Linda Henderson de San Diego cuando tenía aproximadamente 8 años, reportó la agente del FBI, María Santos. La familia creía que estaban proporcionando un hogar a un huérfano mexicano. Los Henderson habían sido contactados por una agencia de adopción que afirmaba especializar en encontrar hogares para niños huérfanos de América Latina. Habían pagado $50,000 por la adopción y habían recibido documentos que parecían legítimos. La familia Henderson no tenía idea de que Samuel había sido secuestrado, aclaró la agente Santos. Ellos son víctimas tanto como la familia Morales. Después de 18 años de misterio, las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Sebastián Morales no había desaparecido mágicamente de un avión en vuelo. Había sido víctima de una operación criminal sofisticada que había usado empleados corruptos y conocimiento técnico especializado para ejecutar un secuestro en el aire. Pero la pregunta más importante permanecía sin respuesta. ¿Dónde estaba Sebastián ahora? ¿Y cómo reaccionaría al saber que toda su vida había sido construida sobre una mentira? La oficina del FBI en San Diego nunca había manejado un caso como el que estaba desarrollándose en marzo de 2020. La agente especial María Santos se preparaba para hacer una de las llamadas más difíciles de su carrera. Contactar a un joven de 25 años para informarle que todo lo que creía sobre su identidad era una mentira. Samuel Morrison Henderson vivía en un apartamento modesto en el barrio de Hillcrest. Trabajaba como técnico en sistemas de computación y cursaba una maestría en ingeniería por las noches. Era un joven tranquilo, responsable, que mantenía una buena relación con sus padres adoptivos y nunca había cuestionado seriamente los vagos recuerdos de su infancia temprana. Samuel le había dicho su madre adoptiva, Linda Henderson, años antes cuando él preguntaba sobre México. Eras muy pequeño cuando tus padres biológicos murieron en un accidente. Es normal que no recuerdes mucho de esa época. Pero ahora, mientras la agente Santos revisaba el archivo que cambiaría la vida de Samuel para siempre, sabía que tendría que destruir cuidadosamente la historia que había definido su existencia durante 18 años. Doctor Morrison, dijo la agente Santos cuando contactó al psicólogo especializado en trauma que trabajaría con Samuel, necesitamos manejar esto con extremo cuidado. Este joven va a descubrir que fue secuestrado de niño,
que sus verdaderos padres están vivos y lo han estado buscando durante 18 años, y que la familia que lo crió también son víctimas de engaño. El primer contacto con Samuel se hizo a través de sus padres adoptivos. La agente Santos visitó la casa de los Henderson en Chula Vista una tarde de marzo, acompañada por psicólogos especializados y trabajadores sociales. Robert Henderson, un contador jubilado de 68 años, y Linda Henderson, enfermera retirada de 65 años, recibieron la noticia con shock y horror absoluto. «¿Están diciendo que Samuel fue secuestrado?», preguntó Linda, su voz apenas un susurro. «¿Que nosotros criamos a un niño robado?». «Ustedes no sabían», les aseguró la agente Santos. «Son víctimas tanto como Samuel y su familia biológica. La agencia de adopción que usaron era una fachada para una operación criminal internacional». Robert Henderson se quebró completamente. «Amamos a Samuel como si fuera nuestro propio hijo», dijo llorando. «¿Cómo vamos a decirle que toda su vida ha sido una mentira?». La reunión familiar se organizó cuidadosamente. Samuel fue invitado a cenar a casa de sus padres adoptivos, sin saber que agentes federales y psicólogos estarían presentes para la conversación más importante de su vida. «Samuel», comenzó Robert Henderson con voz temblorosa cuando su hijo llegó esa noche de marzo, «necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante. Hay personas aquí que tienen información sobre tu pasado». Samuel, confundido pero cooperativo, se sentó mientras la agente Santos comenzó cuidadosamente a explicar la situación. «Samuel, sabemos que esto va a ser muy difícil de procesar», comenzó la agente. «Pero hemos descubierto información sobre tu verdadera identidad y lo que te pasó cuando eras niño». Durante las siguientes 2 horas, Samuel escuchó incrédulo mientras le explicaban que su nombre real era Sebastián Morales, que había sido secuestrado de un avión en México cuando tenía 7 años y que sus padres biológicos habían estado buscándolo durante 18 años. «Eso es imposible», dijo Samuel inicialmente. «Mis padres biológicos murieron en un accidente. Yo recuerdo, no recuerdo mucho, pero…». La psicóloga, doctor Patricia López, explicó cómo el trauma y la joven edad de Samuel, cuando fue secuestrado, habían permitido que los traficantes construyeran una nueva identidad para él. «Es común que niños secuestrados a edad temprana desarrollen nuevos recuerdos basados en las historias que les cuentan», explicó la doctor López. «Tu mente era tan joven que pudo adaptarse a la nueva narrativa». Para probar la conexión, la agente Santos mostró a Samuel fotografías de Sebastián Morales de 2001, así como fotos de Carlos y María Morales. Samuel estudió las imágenes durante largo tiempo. «Este niño se parece a mí cuando era pequeño», admitió finalmente. «Y esta mujer, hay algo en sus ojos que me resulta familiar». Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos ya sabían. Samuel Morrison Henderson era definitivamente Sebastián Morales, el niño que había desaparecido del vuelo AM-447 en septiembre de 2001. Mientras tanto, en Ciudad de México, Carlos y María Morales se preparaban para el reencuentro más importante de sus vidas. Después de 18 años de dolor, esperanza perdida y la reconstrucción gradual de sus vidas separadas, finalmente iban a ver a su hijo. «No sé si me va a reconocer», decía María nerviosamente al fiscal Mendoza. «Era tan pequeño cuando se lo llevaron. Ahora es un hombre adulto». Carlos, que había vuelto a casarse en 2010, pero nunca había tenido otros hijos, luchaba con sus propias emociones complejas. «He soñado con este momento durante 18 años», dijo. «Pero también tengo miedo. ¿Y si no quiere conocernos? Esa familia en Estados Unidos lo crió, lo amó. Nosotros somos extraños para él».
La reunificación se organizó cuidadosamente a través de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Se decidió que el primer encuentro tendría lugar en territorio neutral, las oficinas del Consulado Mexicano en San Diego. El 15 de abril de 2020, exactamente 18 años, 7 meses y 4 días después de la desaparición de Sebastián, Carlos y María Morales volaron de Ciudad de México a San Diego para reunirse con el hijo que habían perdido cuando era un niño pequeño. Samuel, acompañado por sus padres adoptivos y un equipo de apoyo psicológico, llegó al consulado esa mañana con una mezcla de curiosidad, nerviosismo y emociones que no sabía cómo procesar. «Durante toda mi vida he sentido que faltaba algo», le dijo Samuel a la doctor López antes de la reunión. «Como si hubiera un hueco en mi memoria, en mi identidad. Tal vez esto explique esa sensación». Cuando las puertas del salón de reuniones se abrieron, el tiempo pareció detenerse. María Morales vio inmediatamente a su hijo en el rostro del joven de 25 años que tenía frente a ella. Los mismos ojos verdes, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa tímida que recordaba de su Sebastián de 7 años. «Sebastián», susurró María, las lágrimas corriendo por su rostro. «Mi niño». Samuel, Sebastián, estudió cuidadosamente a la mujer que afirmaba ser su madre biológica. Lentamente, fragmentos de memoria comenzaron a emerger. Una voz suave cantándole canciones de cuna. El olor de perfume floral. Manos gentiles acariciando su cabello. Usted me cantaba una canción», dijo Samuel de repente, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Algo sobre pajaritos?» María se quebró completamente. «Los pollitos dicen pío, pío, pío», cantó suavemente. «Cuando tienen hambre, cuando tienen frío». «La recuerdo», dijo Samuel, también comenzando a llorar. «Recuerdo esa canción». Carlos se acercó lentamente a su hijo, estudiando el rostro del hombre en que se había convertido su pequeño Sebastián. «Te llevé a volar cometas en Chapultepec», le dijo Carlos gentilmente. «Tu cometa favorita era azul con una cola larga. Siempre decías que querías volar como las cometas». Más memorias comenzaron a regresar. Samuel recordó vagamente un parque grande, un hombre alto enseñándole a controlar una cometa, la sensación de correr por el pasto mientras la cometa bailaba en el viento. «Tengo una cicatriz en la rodilla», dijo Samuel de repente. «Nunca supe cómo me la hice». «Te caíste de tu bicicleta cuando tenías 6 años», explicó María. «Llorabas más por la bicicleta rayada que por tu rodilla. Eras tan valiente, mi niño valiente». Durante las siguientes 4 horas, Sebastián gradualmente comenzó a reconectarse con memorias enterradas de su infancia temprana. Los psicólogos presentes documentaron cuidadosamente el proceso, maravillados por la capacidad de la mente humana para recuperar recuerdos traumáticamente suprimidos. Pero el momento más emotivo llegó cuando María mostró a Sebastián el cuarto que había mantenido exactamente como él lo había dejado en 2001. «Nunca toqué nada», explicó María, mostrándole fotos en su teléfono. «Tu cama, tus juguetes, tus libros de dinosaurios, todo está exactamente donde lo dejaste». «¿Dinosaurios?», preguntó Sebastián, una chispa de reconocimiento en sus ojos. «Yo amo los dinosaurios. Siempre he amado los dinosaurios, pero nunca supe por qué». La reunión también incluyó un momento crucial entre las dos familias que habían amado a Sebastián. Los Henderson se encontraron cara a cara con los Morales, ambas familias víctimas del mismo crimen horrible. «Ustedes le dieron amor y cuidado a nuestro hijo cuando nosotros no pudimos», le dijo Carlos a Robert Henderson. «Nunca podremos agradecerles lo suficiente». «Él es nuestro hijo también», respondió Linda Henderson. «Lo amamos como si fuera nuestro propio hijo desde el momento que llegó a nuestra casa. Eso nunca va a cambiar».
Sebastián se encontró en la posición única de tener dos familias que lo amaban incondicionalmente. Los Henderson, que lo habían criado desde los 8 años, y los Morales, que nunca habían dejado de buscarlo. «No tengo que elegir entre ustedes», dijo Sebastián durante la reunión. «Ambas familias son parte de quien soy ahora». En los meses siguientes, Sebastián comenzó el proceso complejo de integrar sus dos identidades. Comenzó a aprender español nuevamente, algo que había hablado fluidamente hasta los 7 años. Empezó a cocinar comida mexicana con María durante videoconferencias semanales. Planeó visitas a México para reconectarse con sus raíces culturales, pero también mantuvo su vida en San Diego, su trabajo, sus estudios y su relación cercana con los Henderson. Legalmente eligió usar ambos nombres. Sebastián Samuel Morales Henderson. «Soy todas estas cosas», explicó Sebastián en una entrevista con Univisión. «Soy el niño mexicano que fue secuestrado. Soy el joven estadounidense que fue amado por una familia adoptiva. Y soy el hombre adulto que está aprendiendo a integrar ambas partes de su identidad». Mientras tanto, las consecuencias legales del caso continuaron desarrollándose. Carmen Rodríguez fue sentenciada a 15 años de prisión por complicidad en secuestro, aunque su cooperación con las autoridades resultó en una reducción significativa de su sentencia. «Carmen Rodríguez cometió crímenes terribles», declaró el juez durante la sentencia. Pero su eventual confesión permitió que una familia se reuniera después de 18 años. Eso debe ser considerado en la justicia. Roberto Vázquez Herrera, el líder de la red de tráfico, fue extraditado a México, donde enfrentó cargos por más de 200 casos de secuestro y tráfico de menores. Fue sentenciado a cadena perpetua. Su organización criminal fue completamente desmantelada, liberando a docenas de otros niños que habían sido traficados y reuniendo varias familias más. El caso de Sebastián Morales se convirtió en la llave que abrió toda la operación, explicó el fiscal Mendoza. Su reunificación ayudó a salvar a muchos otros niños. La agencia de adopción falsa en California fue cerrada y varios de sus empleados fueron arrestados. Las autoridades estadounidenses implementaron nuevos protocolos para verificar la legitimidad de adopciones internacionales. Aeroméxico también enfrentó consecuencias. Aunque la aerolínea no era directamente responsable de las acciones de Carmen, pagó una compensación sustancial a la familia Morales y implementó nuevos protocolos de seguridad para menores no acompañados. «Nuestros protocolos actuales hacen imposible que algo así vuelva a suceder», declaró el director de seguridad de Aeroméxico. «La seguridad de nuestros pasajeros menores es nuestra prioridad absoluta». Para María Morales, el reencuentro con su hijo marcó el final de 18 años de sufrimiento psicológico. Con ayuda de terapeutas especializados, comenzó a sanar del trauma de haber perdido a su hijo. «Sebastián está vivo, está bien, y lo estamos conociendo de nuevo», dijo María en su primera entrevista después del reencuentro. «No puedo recuperar los 18 años que perdimos, pero puedo disfrutar del futuro que tenemos». Carlos también encontró paz después de décadas de culpa y búsqueda infructuosa. Su nueva esposa, Patricia, abrazó completamente a Sebastián como parte de la familia extendida. «Al principio me preocupaba que Sebastián no me aceptara porque no soy su madre biológica», admitió Patricia. «Pero él me ha demostrado que el amor puede expandirse, no dividirse». El caso también tuvo un impacto duradero en las políticas de aviación y seguridad infantil en México. El Protocolo Sebastián estableció nuevos estándares para el monitoreo de menores no acompañados en vuelos comerciales. Un año después del reencuentro, Sebastián hizo su primera visita extendida a México. Voló en el mismo tipo de avión donde había sido secuestrado 19 años antes, pero esta vez como un adulto libre, acompañado por ambas familias.
Volar fue emocionalmente difícil, admitió Sebastián, pero también fue liberador. Estoy recuperando el control sobre mi propia historia. En Ciudad de México, Sebastián visitó el cuarto que María había preservado durante 18 años. Tocó sus juguetes de dinosaurios, hojeó sus libros de cuentos y lentamente comenzó a recuperar más memorias de su infancia temprana. Es como armar un rompecabezas, explicó Sebastián. Cada objeto, cada lugar, cada historia que me cuentan mis padres añade otra pieza a mi memoria. Sebastián también visitó la escuela primaria donde había estudiado antes del secuestro. Sus antiguos compañeros de clase, ahora adultos de 25 años, organizaron una reunión emocional. Nunca olvidamos a Sebastián, dijo Ana Ramírez, quien había sido su mejor amiga en primer grado. Siempre nos preguntamos qué le había pasado. Es increíble verlo de nuevo, convertido en un hombre exitoso. Durante su estadía en México, Sebastián también se reunió con los abuelos que lo habían puesto en aquel vuelo fatídico en 2001. Don Fernando y doña Rosa, ahora en sus 80s, llevaban 18 años culpándose por la desaparición de su nieto. No fue culpa de ustedes, les aseguró Sebastián. Fueron víctimas de criminales muy sofisticados. Lo importante es que estoy aquí ahora. El reencuentro con sus abuelos fue particularmente emotivo, porque ellos habían vivido con la culpa de haber sido los últimos en ver a Sebastián antes de su secuestro. Perdónanos, mijito, lloró doña Rosa. Nunca debimos haberte puesto en ese avión. No hay nada que perdonar, abuela, respondió Sebastián, usando la palabra abuela en español por primera vez en 18 años. Ustedes me amaron y quisieron que estuviera con mis padres. Los criminales son los responsables, no ustedes. 2 años después del reencuentro, Sebastián tomó la decisión de mudarse permanentemente a México para reconectarse completamente con su cultura natal y estar más cerca de su familia biológica. Los Henderson lo apoyaron completamente en esta decisión. Sebastián, necesita explorar esa parte de su identidad, dijo Robert Henderson. Siempre será nuestro hijo, sin importar dónde viva. Sebastián encontró trabajo como ingeniero de sistemas en Ciudad de México y se inscribió en clases intensivas de español para recuperar su fluidez nativa. También comenzó a trabajar como voluntario con organizaciones que ayudan a reunificar familias separadas por tráfico de personas. Mi experiencia me ha enseñado que la familia puede tomar muchas formas, reflexionó Sebastián durante una conferencia sobre tráfico de menores. Los Henderson me dieron amor cuando lo necesitaba. Los Morales nunca dejaron de buscarme. Ambas familias son parte de quien soy. En 2022, Sebastián se casó con Elena Vázquez, una psicóloga que había conocido durante su terapia de reintegración. La boda se celebró en Ciudad de México con la asistencia de ambas familias. Los Morales y los Henderson volaron desde California para la ceremonia. Es hermoso ver cómo algo tan terrible como un secuestro puede al final crear una familia más grande y más fuerte, dijo María durante su discurso en la boda. Carmen Rodríguez, cumpliendo su sentencia en prisión, siguió el caso a través de los medios. Escribió una carta a la familia Morales expresando su remordimiento continuo y su gratitud por su eventual perdón. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, escribió Carmen, pero ver que Sebastián está bien, que tiene 2 familias que lo aman y que está usando su experiencia para ayudar a otros, me da algo de paz. El caso del niño que desapareció del vuelo AM-447 se convirtió en un símbolo de esperanza para familias de personas desaparecidas en todo México. Demostró que incluso después de décadas las familias pueden reunirse y que la verdad eventualmente sale a la luz. El caso de Sebastián nos enseña que nunca debemos perder la esperanza.
declaró el fiscal Mendoza en una conferencia de prensa marcando el 5º aniversario de la confesión de Carmen. Las familias deben seguir luchando, las autoridades deben seguir investigando y la sociedad debe seguir creyendo que la justicia es posible. Hoy, Sebastián Morales Henderson vive en Ciudad de México con su esposa Elena. Mantiene contacto regular con los Henderson en San Diego, visita México frecuentemente y trabaja activamente en organizaciones dedicadas a combatir el tráfico de menores. Mi historia no es típica, dice Sebastián, pero espero que inspire a otras familias a no perder la esperanza. Los niños desaparecidos pueden regresar a casa, incluso después de décadas. El amor de una familia es más fuerte que cualquier criminal. En el aeropuerto de Ciudad de México, donde Sebastián debería haber llegado como un niño de 7 años, en septiembre de 2001, ahora hay una placa conmemorativa dedicada a todas las víctimas de tráfico de menores. La placa incluye una foto de Sebastián como niño y como adulto, con las palabras: "La esperanza nunca se pierde, las familias nunca se rinden". El vuelo AM-447 ya no es recordado como el vuelo donde un niño desapareció misteriosamente. Ahora es recordado como el vuelo que demostró que con persistencia, valor para decir la verdad y amor incondicional, incluso los crímenes más sofisticados pueden ser resueltos y las familias pueden ser reunidas. La azafata que guardó un secreto durante 18 años finalmente había revelado todo. Y en hacerlo, no solo había liberado su propia conciencia, sino que había liberado a un hijo para regresar a casa.